grandesmaestros.unam. Muy buenas tardes, pues otra vez muchas gracias. Quedaron pendientes unas 3 preguntas de la sesión pasada que las comentaría yo brevemente. Por una parte, la doctora Elia Domenzain me pregunta que por qué no se enseña en la historia de la esclavitud, pues la esclavitud a la que fueron sometidos los nativos originarios y la creación de las 2 repúblicas. Bueno, sí se enseña, doctora, o sea, hay muchos estudios sobre este tema, de cómo en realidad, como usted muy bien dice, pues había una segregación racial, ¿verdad? Estaban las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles, y bueno, el que hubiera estas leyes de indias protectoras de los pueblos originarios, pues sí, eran protectoras, pero los convertían en menores de edad perpetuos. Que si hay alguna referencia o investigación sobre la situación de mujeres que no fueran de la clase alta, bueno, es lo que yo decía, sí, desde luego se investiga, bueno, pues de cuáles eran sus formas de vida, el trabajo al que se dedicaban, etcétera, pero es muy poca la información que hay individualmente. Por ejemplo, pues se menciona a una heroína de Huichapan y cuando van pues las y los investigadores a buscar en los archivos, pues prácticamente no encuentran nada, entonces es difícil. Y bueno, María Inés Vargas Rojas dice que pues esta reiteración de que las mujeres deben de estar en el silencio habla del temor que había a que alzaran su voz. Pues sí, en efecto. Y finalmente otro comentario, es anónimo, pero nos dice que ojalá que, bueno, nos pregunta que si llegara la evolución de la humanidad a erradicar las religiones intolerantes y crípticas, pues sí, esperamos que sí se supere esta situación, porque en efecto, entre más críptico es pues algo, lo que sea, más tiene que haber unos intermediarios, ¿verdad?, para aclarar qué es lo que dicen semejantes dogmas de fe. Bueno, pues vamos a empezar esta tercera sesión que se dedica a ver lo que sucede en nuestro país con el liberalismo y las reformas, qué impacto va a tener lo que se ha llamado modestamente la reforma del Estado y de la sociedad, y que realmente pues fue una revolución en toda forma, si entendemos que las revoluciones cambian estructuras políticas, económicas, sociales y en este caso culturales, puesto que se trata de superar la intolerancia religiosa. Ya habíamos visto que pues las mujeres participaron activamente en la insurgencia, como participan inclusive los niños en todo movimiento que es popular, como fue la Revolución de Independencia de nuestro país. Y cuando viene la consumación, como esta consumación pues fue por una negociación de paz, no se estableció ni siquiera una república, que era el proyecto de Hidalgo y Morelos, sino un imperio, y subsisten las estructuras novohispanas o coloniales. Esta subsistencia va a darse hasta el triunfo de la Revolución de Reforma, cuando ya cambien estas estructuras, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En cuanto a la educación de las mujeres en las primeras décadas después de la independencia, de la guerra insurgente, pues ustedes comprenderán que la situación del país era muy difícil. Imaginen 11 años de guerra,
15 años más de negociación diplomática y de amenaza de reconquista, y cuando finalmente la antigua metrópoli reconoce la independencia, pues vendrá el acoso de las otras potencias internacionales que quieren ocupar el lugar dejado por España. Entonces, en 36 se reconoce la independencia y el mismo 36 viene la separación de Texas. Después de esto, esta será los límites entre Texas y México serán la causa de la invasión a nuestro país por parte de los vecinos del norte. En el ínterin, Francia también quiere ver cómo interviene, y toda esta situación pues va a hacer que los militares sean indispensables, y esto justifica las entradas y salidas del caudillo militar Antonio López de Santana, que era un hombre carismático al que seguía la tropa, y entonces esto lleva a que no haya una reforma realmente estructural, un cambio de estructuras, y que se den estas sobrevivencias novohispanas, como las llamó Gorman. Entonces sí, si vemos, pues las mujeres no van a cambiar su vida, va a seguir más o menos en la misma forma que era antes de la independencia, y si vemos pues su trabajo desde la casa hasta el campo, el comercio, el hacer las telas para la ropa del núcleo familiar, etcétera, pues no era remunerado equitativamente, y la educación seguía pues en manos todavía de la Iglesia, y con esta idea de enseñarle a la mujer pues las oraciones, seguir la misa y las labores mujeriles, pero no otro tipo de instrucción. Joaquín Fernández de Lizardi, que ya se los había yo citado, critica en diferentes obras, en La Quijotita y su prima, hace un calendario donde dice que no deben las mujeres desdeñar a las ciencias y a la lectura, porque son un adorno doble a su hermosura. O sea, siempre esta actitud es una forma también de dominio, no decir, bueno, ustedes son muy bonitas, muy bellas, no piensan mucho, pero bueno, tampoco deben de tener totalmente ajena la ciencia y la lectura. Y ya les había dicho que decía que en las casas de las amigas convertían al cerebro de las mujeres en una tapia, porque bueno, pues a base de estar repitiendo nada más las oraciones y memorizándolas, se les, en efecto, se les quitaba la posibilidad de razonar, de pensar. Entonces, los liberales en el siglo XIX van a ser los revolucionarios de esa época. Va a haber un intento de reforma liberal en 1833 que encabezó Valentín Gómez Farías, y estuvo a su lado José María Luis Mora, y ellos tenían la convicción de que para que el Estado mexicano fuera la última instancia del poder, o sea, que fuera realmente soberano, eso es, la soberanía tiene que estar por encima de cualquier otra instancia en el territorio al que pues pertenece una nación, un país. Entonces pensaban que para que este Estado fuera soberano, pues no debía haber por encima de él una iglesia hegemónica que dictara pues la educación de la sociedad. Y entonces lo primero que intentan en esta reforma, además de poner a circular los bienes que llamaban en manos muertas, porque como les había yo, me parece, referido en la sesión anterior, desde la Edad Media Otón I había dado a los estados pontificios una serie de recursos, y para que estos no se perdieran, pues estableció el celibato.
Y entonces, por esta no circulación de estos bienes, pues los liberales consideraban que ello hacía que la economía no se activara y que si había una movilidad de dichos bienes, se activaría la economía. Entonces, desde el punto de vista de salir de la crisis, de la bancarrota económica en la que había nacido el país, pues este era un objetivo importante. Por otra parte, en materia política, pues que la Iglesia y el Ejército, que eran las dos corporaciones que realmente le disputaban la soberanía al Estado, acataran la autoridad civil. En estos intentos también se menciona a las mujeres, y Valentín Gómez Farías va a planear que haya una escuela normal y que se prepare a las mujeres, pues ya no nada más en asuntos religiosos, sino una educación semejante a la de los hombres. Sin embargo, pues este intento de reforma fracasa porque hay un levantamiento armado al grito de religión y fueros, y hacen que regrese Santa Anna, y Santa Anna pone al obispo Clemente de Jesús Munguía a que sea él el que en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública derogue todo lo que se había intentado. Vendrá una tercera generación de liberales, entendiendo que la primera pues fue la encabezada por Hidalgo y Morelos, la segunda por Gómez Farías y Mora, y la tercera será la que tenga a personajes como Juárez, Ocampo, los Lerdo, Ponciano Arriaga y demás, una generación sin duda brillante. A esta generación le había tocado los ires y venires de Santa Anna en el poder, el acoso internacional, bueno, la pérdida, lo que fue un trauma, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848, y entonces es una generación que se creció en la adversidad, y después pues van a derrocar a Santa Anna, a llegar al poder con la Revolución de Ayutla y a empezar una reforma moderada. Esta reforma, que lo que pretendía era el establecimiento de una sociedad que tuviera igualdad frente a la ley y que dejara de tener los fueros y privilegios que se habían establecido desde la época novohispana. Esto lo presenta Juárez desde que era gobernador de Oaxaca. Ahí empieza a establecer algunas reformas porque considera que es indispensable pues que haya educación para la mujer, las mujeres. Entonces se hablaba así en singular, pensando en el colectivo, pero él mismo en el texto que les estoy poniendo ahí de su viva voz frente al Congreso de Oaxaca, dice que la enseñanza que se da a las mujeres no es suficiente para el elevado fin que tienen que cumplir en la sociedad, o sea, la formación de nuevos ciudadanos, y que es importante que la mujer tenga este acceso a la educación porque de ella depende pues nada menos que la regeneración y mejora social. Entonces, con esta idea se darán algunas leyes moderadas antes de que venga la Constitución de 1857, que fue una constitución que se debatió durante todo un año. Y en el Congreso Constituyente debatieron los representantes tanto del ultraconservadurismo, los moderados, los liberales y los liberales radicales. Creo que es muy interesante destacar esto porque inclusive les invito a que lean
los debates que están publicados por Francisco Zarco de esta generación, que es, para mi gusto, la más brillante, y ustedes lo van a poder constatar si ven la preparación que tenían todos, los conservadores, los moderados y los liberales. La forma de argumentar, las citas que van a dar para fortalecer sus argumentos, en fin, realmente es una lectura que vale la pena hacer. Y quien se destacó por la defensa de las mujeres fue Ignacio Ramírez el Nigromante. Él ya había escrito, y me parece que también hice mención a ese texto, que las mujeres pasaban por 3 etapas, todas nacían esclavas, unas eran liberadas por sus parejas, esta era la que pasaban a un estadio superior, y las que llegaban al tercer estadio eran las que se liberaban a sí mismas. Entonces, ya con estos antecedentes, que escribió como 10 años antes de ser el legislador, pues ya podemos ver cuáles iban a ser sus argumentos como constituyente. Y entonces él defiende el hecho de que debe legislarse en torno a la situación de las mujeres y que la mujer tiene derechos sociales, y que no se piensa ni en su emancipación ni en darle funciones políticas, cuando en el matrimonio debe de ser igual al varón en derechos. Y no se le debe de tratar como sucede, y ahí lo refiere, él habla de la corrupción que hay en cuanto a que si una mujer pues es golpeada, pero no se considera que fue con demasiada crueldad, pues entonces no pasa nada. Ahí lo dice textualmente, entonces dense cuenta de lo que significa. Y también habla de que se debe legislar para los hijos llamados naturales, como si los otros no fueran naturales, ¿verdad? Todos son naturales, pero bueno, los que estaban concebidos fuera del matrimonio, para los ancianos, para los menesterosos, y les hace un llamado a los legisladores a no nada más tratar de estar ahí para conservar una cartera, sino que realmente den soluciones a los problemas del país. En ese momento que él plantea la situación de legislar para las mujeres, pues vienen fuertes discusiones en las cuales se enfrascan Ponciano Arriaga y Antonio Escudero. Antonio Escudero, y ahí les puse los párrafos centrales, decía algo que era totalmente cierto. Decía que el matrimonio era un contrato en el que la mujer sacrificaba su libertad para toda la vida, y que la mujer no podía contratar, heredar, nada, y que por lo tanto equivalía a una cosa, a ser una cosa. Y la verdad es que Escudero tenía toda la razón, y fíjense que es un personaje del que no hay nada, no se imaginan cómo me he dedicado a buscar datos, porque pues son personajes que no se les ha hecho el reconocimiento que deben. Y lo que él estaba diciendo era cierto, la mujer no tenía personalidad jurídica, punto. No podía adquirir, no podía heredar, no podía hacer nada. Era como una menor de edad. Entonces, por eso Escudero dice que es como una cosa. Y esto enciende a Ponciano Arriaga, que se levanta y le dice que qué barbaridad, que si es una cosa que agarre 7 y se las lleve a su casa a ver si puede. Y la verdad es que yo creo que, miren, Ponciano Arriaga como un personaje muy importante que hizo cosas fundamentales, defendía la libertad de cultos, y al perderse la votación para hacerla explícita,
propuso que el Estado tuviera facultades para legislar en materia religiosa, que fue el artículo 123 de esta Constitución, y que pues fueron las dos razones por las cuales la Iglesia Católica condenó a todos los que juraran la Constitución con la máxima de todas las penas, la excomunión. Y entonces aquí yo creo que no entendió, se indignó porque dijera Escudero, pero lo que estaba diciendo Escudero era totalmente cierto. Y entonces él dijo que no, que la mujer no perdía su libertad en el matrimonio, que bueno, pues que era lo mismo que la ciudadanía. En este sentido hizo una buena defensa. Un ciudadano, por acatar las leyes o la Constitución, pues no es que perdiera la libertad, pero que tenía pues que ajustarse a esas normas de convivencia. Pero no entendió la idea de Escudero. Ese es el punto que nos damos cuenta. Y Escudero le revierte, porque muchos se le fueron encima con este tema, y él dijo, pues me están calumniando, ¿verdad?, con todo lo que me están diciendo, y la verdad es que la legislación sujeta a la mujer a su marido. Esa es una realidad. Y pues sí, en efecto tenía razón Escudero. Después hubo otro debate también entre Mata y Gamboa, en el que Mata decía que pues que la mujer, en el mismo sentido de Ponciano Arriaga, porque además ellos eran compañeros del exilio, estuvieron exilados los dos en Nueva Orleans junto con Juárez, entonces había una relación muy cercana entre ellos, y pues subió a tribuna a reforzar la posición de Arriaga. Y entonces Gamboa apoya a Escudero y dice que las ceremonias eclesiásticas contribuían a esto, a esta situación de dominación del hombre sobre la mujer, y decían que le ponían a la mujer un velo, ahí también se los puse textualmente, en la cabeza, y el hombre le jalaban el velo también para que cubriera sus hombros y tal, con lo cual indicaba la esclavitud de la mujer al hombre. El hecho es que en el Constituyente, aunque llegaron una carta con más de 80 firmas solicitando tener participación en la toma de decisiones, desde luego esto no se dio. Pero hay otro tema que sí, en el que sí se avanza con la reforma, que es el tema educativo. ¿Por qué? Porque estaban muy conscientes de que mientras la educación, salud, quedara en manos de la Iglesia, pues se iban a seguir repitiendo estas ideas contrarias a la libertad, pues a la libertad entre otras cosas de culto, nada menos, y entonces consideraban que era una función del Estado el asumir esta tarea social, y la educación debería de quedar en sus manos. Hay un dato muy interesante, lamentablemente no se mencionan los nombres, pero el Monitor Republicano da cuenta de 8 jovencitas que le piden a Ignacio Comonfort, espero que no se vaya a quemar alguien ahí porque tronó un foco. Lo que sí es importante saber es, me di cuenta la sesión pasada, espero estar equivocada, que hay un gran desconocimiento de la historia de México, pero bueno, pues por eso estamos aquí, para superarlo. Pero recordarán ustedes que la revolución de Ayutla, de Roca Santana, acaba con la era santanista, y primero el presidente es Juan Álvarez, pero Juan Álvarez era un cacique del sur, de Guerrero, no se siente a gusto en la capital y decide dejar el gobierno, y entonces entra Ignacio Comonfort, que primero está como presidente sustituto y después será presidente constitucional de acuerdo a la Constitución de 57, y entonces dará un golpe de Estado.
Pero antes de eso, cuando llega a la Ciudad de México ya como presidente sustituto, pues unas jovencitas, según sabemos a través de la noticia periodística, le piden que haga una escuela secundaria donde las mujeres estudien pues lo que estudian los hombres, matemáticas, que sean mineros, abogados, médicos, militares, y que es más importante, inclusive dicen, la educación de las mujeres que la de los hombres. Se planea desde ese momento que se va a hacer una escuela secundaria para mujeres, pero esto no se va a concretar sino hasta después de que salgan los franceses, triunfe la República, hasta 1869, porque en este momento se entra en otro proceso muy difícil con la guerra civil de 3 años, que se continúa porque traen los conservadores a los franceses para establecer el imperio. Entonces es lo que se ha conocido como la Gran Década Nacional, porque prácticamente son 10 años otra vez de guerra. En este escenario, en la parte más cruenta de la contienda, en que el país se divide entre liberales y conservadores, los conservadores defienden la hegemonía de la Iglesia, sus bienes y su participación política, y los liberales la secularización del Estado y de la sociedad. Y entonces, entre las leyes que se dan, una de las primeras es la nacionalización de los bienes del clero, los bienes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque pues estaban financiando la guerra, los recursos que tenía el ejército conservador, que además era el ejército, ahí estaban todos los de carrera, en el lado conservador. Los otros eran ciudadanos en armas, pero no tenían preparación ni experiencia militar, y los otros sí, habían pasado de ser el ejército realista a ser el ejército iturbidista, después santanista y ahora conservador. Y entonces ellos recibían los recursos para la guerra de la Iglesia. Entonces, en el manifiesto que hacen los liberales para dar estas leyes en plena contienda, pues establecen justamente que para que la Iglesia no siga financiando a los conservadores, pues se nacionalizan sus bienes. Y esto va también a tener un efecto sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque se van a nacionalizar algunas de los conventos, y se les dejará a las monjas profesas, pero las novicias se les va a liberar. Y aquí hablo de liberación porque, como ya habíamos visto, a muchas de ellas se les había metido al convento siendo niñas, a veces a los 6, a los 8 años ya estaban en el convento, y a los 16 ya profesaban. Algunas se escapaban de los conventos, como les comenté, y pues había coacción civil para volverlas a meter. Entonces se decidió en este momento que las novicias fueran liberadas y solamente permanecieron las monjas profesas en sus conventos. Y los recursos que ellas habían dado como dote, porque ustedes saben que, fíjense, es el colmo, ¿verdad? Así como la mujer tiene que dar, la familia de la mujer, una dote para que el marido, como quien dice, la mantenga, como si no fuera ella a trabajar, ¿no? Casi las 24 horas, en todo tipo de trabajos, ¿verdad? Desde el sexual hasta la crianza de los hijos, los trabajos domésticos, etcétera. Pues en el caso de entrar a los conventos también tenían que dar una dote.
Entonces, lo que se decidió en este momento en el que hay una nacionalización de bienes de la Iglesia es que a las novicias se les regresarían sus dotes, pero pues se establece también que quedarían bajo la autoridad las monjas profesas, la autoridad de los obispos, pero las que eran liberadas podían manejar sus dotes como quisieran. Otra de las leyes que se van a dar es la de matrimonio civil y también el divorcio. Esta ley va a establecer que el matrimonio es un contrato y ya no iba a tener validez para el Estado, pues el que hubiera habido una ceremonia religiosa, sino que tenía que haber una ceremonia civil. Y no se daría pues ningún trámite a todas las demás, restitución de dote, divorcio, alimentos, si no había habido el contrato civil. Y podían las personas divorciar, pero aquí, y esto es importante que lo entendamos, continúa la tradición católica, porque todos estos señores eran católicos. Inclusive si ustedes vieron los textos que les puse, hablan del cristianismo y que todo pueblo cristiano, en fin, todos eran católicos. Por eso insisto en que aquí no hubo guerra de religión, no se estaba discutiendo la virginidad de María, no se estaba discutiendo si existía o no la Santísima Trinidad, no, nada de eso se discutía. Era simple y sencillamente la participación política o no participación política de la institución eclesiástica, lo que se llama también clericalismo, que es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, que por algunos papas ha sido condenada, pero por otros papas ha sido alentada. Entonces ha habido las dos corrientes a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, en el matrimonio civil, bueno, pues las ideas de Ocampo, pues como buen católico, habla de que sí habrá separación de cuerpos, igual que en el divorcio eclesiástico, pero no disolución del vínculo matrimonial. Esto no se va a dar sino hasta Venustiano Carranza, gracias a la influencia de Hermila Galindo, en la Revolución Constitucionalista. Pero en este momento, pues es prácticamente igual que el divorcio eclesiástico, salvo un punto que es importante de destacar. En el divorcio eclesiástico, las autoridades eclesiásticas decidían dónde iba la mujer a vivir, si la depositaban en un convento o la mandaban con la familia del esposo, porque también se daban estos casos. Ellos decidían en dónde se depositaba la cosa, como diría Escudero. Pero los liberales decidieron que ella dijera dónde quería ir. Entonces, bueno, sí fue por lo menos un paso adelante en este tema. Ahora, en cuanto a la epístola de Ocampo, pues ya me imagino, ¿verdad?, todo lo que ustedes pensarán de la epístola, que nos pinta cuál es la mentalidad de la época, ¿verdad? La mujer, la paloma para el nido y el hombre, el león para el combate, todas estas cosas, la abnegación y la belleza, y bueno, pues la delicadeza con que el hombre debe tratar a la parte más débil, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Yo sé que no nos gusta semejante texto actualmente, pero en ese momento, pues era lo que pensaban liberales, conservadores y moderados. Todos pensaban en esto. Y esta epístola, imagínense ustedes, se leyó hasta 1970.
1970, donde nuestra admirada Griselda Álvarez hizo toda una campaña y escribió una epístola en donde se hablara del amor y de la igualdad que debe de haber entre el respeto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, etcétera, etcétera, que lamentablemente no tuvo éxito, porque bueno, tampoco era obligatoria, pero sí ya dejó de leerse la epístola. Sin embargo, a mí me ha tocado todavía ir a escuchar a algunas señoras y señores de jueces de paz que van a las ceremonias civiles, que es todavía peor la cosa porque no la leen sino la glosan, pero acaban diciendo cosas semejantes. El hecho es que en la epístola se ve toda la concepción cristiana, católica, de que la única forma moral de fundar a una familia es casarse, y que se utilizan inclusive palabras religiosas como veneración, como que la sociedad bendice, como los derechos sagrados. Hay que recordar que la Constitución de 1857, para que vean ustedes lo difícil que es el cambio cultural, fue jurada enfrente de un Cristo, ¿sí? Enfrente de un Cristo. Y no hizo explícita la libertad de cultos, nada más dejó de establecer la intolerancia, lo que hacía que fuera implícita la libertad, porque lo que no estaba prohibido está permitido. Y por esta razón es por lo que fue condenado por la Iglesia. Pero vean ustedes que, bueno, ni de lejos era una constitución radical, ni que atacara ninguno de los dogmas de fe, ni mucho menos. Pero la Iglesia no quería perder ni un milímetro de su poder y autoridad. Se estableció también el registro civil. Ya se había dado antes de la Constitución una medida moderada, que en donde no hubiera parroquias que estuvieran llevando el registro, porque llevaban el registro de los ciudadanos desde que nacían con el bautismo hasta que morían con la extrema unción, se abriría una oficina de registro civil. Pero aquí ya se establece que todos los actos, desde que nace hasta que muere la persona, tenían que ser registrados ante la autoridad civil. Tardó mucho tiempo para que la gente quisiera ir a registrar a sus hijos. No crean ustedes que fue fácil este cambio y esta aplicación de esta ley, y por eso es que Juárez con Margarita Maza van a registrar a su hija Jerónima Francisca, para poner el ejemplo y ver si el resto de la gente lo hacía. La última de las leyes de reforma que se dio, y se dio no en 59, cuando todavía había un equilibrio de fuerzas entre los liberales y los conservadores, sino que se da en 60, cuando ya habían ganado la guerra, en diciembre de 60, es la ley de libertad de cultos. O sea, si se hace explícita la libertad que estaba implícita en la Constitución de 57. Esto en 1860, el redactor es Juan Antonio de la Fuente, y ahí habla de que las leyes, fíjense que la verdad, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan hecho la guerra por esto? Pues sí, les están dando todas las garantías. Dice que el Estado protegerá el ejercicio del culto católico y todos los demás que se establezcan. O sea, simple y sencillamente permitir, pero bueno, esto ya no les puse aquí todo lo que decían los obispos, las manifestaciones, que esto era de Satanás, en fin, una serie de cosas terribles por este pequeño paso.
se establece pues esta libertad de creencias y ¿qué creen? Las mujeres se oponen. ¿Por qué? Porque claro, las mujeres tenían pues, su vida era la religión, su vida era salir de su casa al templo y del templo a su casa. Entonces se opusieron y como hubiera un terremoto en 1862, fue atribuido a la ley de libertad de cultos por las mujeres de Jalisco. Hubo otros decretos que también impactaron en la vida de las mujeres, que fue el decreto ya de la supresión total de las comunidades religiosas. Ese se da en 63, porque primero se habían, como les dije, nada más suprimido los noviciados, pero como con la intervención francesa hacían falta lugares donde se fuera la gente desplazada, los heridos, en fin, era una situación dramática, porque además, a diferencia de la guerra de Estados Unidos, de la guerra de conquista territorial, los ejércitos de Estados Unidos bajaron del norte a la capital y entraron por Veracruz, también rumbo a la capital, y no ocuparon todo el país. Los franceses, pues sí, porque llegan desde enero de 62 y se van hasta marzo de 67, y la idea era acabar con todos los republicanos, entonces llegan a todos los rincones del país. Así es que ante esto, en 63, se extinguen las comunidades religiosas, también de las mujeres, y solo se deja a las hermanas de la caridad porque no vivían en comunidad y estaban dedicadas pues a ser enfermeras. Como habíamos ya dicho, pues así se libera a algunas mujeres que estaban contra su voluntad en estos conventos. Al triunfo de la República sobre el imperio, sobre la intervención francesa y el triunfo del proyecto liberal sobre el conservador, finalmente se va a crear la escuela secundaria para señoritas. Primero hay otras medidas importantes que se toman en materia educativa, que la educación va a ser gratuita, se dice que va a ser obligatoria, aunque el Estado no tenía forma de financiarlo, laica, y se hace finalmente la escuela secundaria para señoritas. Y cuando la inaugura María Belém, que fue su directora, ella habla de que ninguna nación pues puede decirse civilizada si no se ha ocupado de la mujer, y anuncia que empieza una nueva era. Y en efecto estaba muy consciente de lo que esto significaba, que la mujer tuviera una educación igual a la del hombre. Después hay otras instituciones. En 71 se crea la Escuela de Artes y Oficios, donde se va a enseñar también taquigrafía, mecanografía. Esta escuela siguió funcionando hasta que viene el inicio del siglo XX, y era para que las mujeres de escasos recursos pudieran tener un oficio. De hecho, las dos profesiones que van a ser aceptadas por la sociedad para la mujer serán, por una parte, la de educadoras, de maestras, porque la sociedad pensaba, bueno, si la mujer educa a sus hijos, pues puede educar a los hijos de los demás. Era como ¿cómo le diré?, una extensión de su calidad materna. Y la otra profesión fue la de la taquimecanografía. Entonces encontramos que de entonces a la fecha, la población femenina que trabaja en las oficinas y que es secretaria, y hay muy poquitos secretarios. Cuando son secretarios es que son de un nivel más alto.
es el secretario particular, no es la secretaria que ahora ya no trabaja en Mac, ni saben tomar dictado, ni escriben mecanografía, todo es en computadora, pero la que contesta los teléfonos o que hace esos trabajos es en un 90% de los casos mujer. Y cuando ya se tiene un cargo más alto, ¿verdad? Entonces ya puede ser un secretario, pero ya es el secretario particular, no es el que contesta los teléfonos o hace los escritos. Entonces, esta profesión y la de maestra, pues fueron las dos primeras que tienen las mujeres y que son reconocidas por la sociedad. ¿Cómo se da el paso para que las mujeres se conviertan en maestras? Bueno, pues primero a esa escuela secundaria para señoritas se le incorpora la materia de pedagogía y después ya se convierte en la escuela normal de profesoras. Y hay una feminización impresionante y rápidamente la mayor parte de la matrícula será de mujeres y no de profesores. De esta etapa, pues hay muy pocas mujeres que destacar. Y una de las que tuvo un lugar destacado va a ser la primera esposa de un jefe de Estado que va a tener algo de luz propia. No estoy diciendo tampoco que mucha, pero bueno, algo. Que es doña Margarita Maza, que además las malas lenguas, para que vean ustedes el racismo hasta dónde va, dicen que su familia, los Maza, que eran una de las familias más adineradas de Oaxaca, la dejaron casarse con el Indio Juárez, como le decía la sociedad a Benito Juárez por su origen zapoteca, pues porque era una hija adoptiva. Entonces, o sea, como para quitarle mérito, que es muy injusto con la familia Maza, porque si uno lee la correspondencia ve que no había absolutamente ningún distingo entre sus hijos y Margarita, y es más, la relación que tiene ella con uno de sus hermanos, sobre todo, pues es la misma que podría haber tenido un hijo natural, ahora sí que consanguíneo, pues, de los Maza. El hecho es que esta mujer es muy interesante porque en efecto, pues Juárez llega a buscar trabajo como llegan todavía actualmente de las comunidades indígenas en las grandes ciudades, ahora en varias, antes pues eran en las capitales de los estados, y se van, si ustedes han tenido oportunidad de estar en la sierra de Ixtlán, San Pablo Guelatao era un caserío en la sierra, que da miedo cuando sube y baja uno ahora en coche, imagínense ustedes en aquella etapa, donde era un caserío de 20 casas, de zapotecas, y entonces él va a la ciudad de Oaxaca a buscar trabajo como sirviente. Y luego la gente un poco disfraza las cosas y dice que Salanueva fue su protector. Bueno, es que fue a trabajar como sirviente a casa de Salanueva, que después Salanueva lo protegió en cuanto a que lo impulsó a estudiar y lo quería hacer cura, pero Juárez no se dejó. Eso es otra cosa, pero es muy admirable para los Maza que acepten que Margarita se case con el hermano de su cocinera, que era lo que era la hermana de Juárez. Se casó y tenía pues una diferencia de varios años, él de 37, de 20 años, 20 años, y ella de 17, así se usaba también, déjenme decirles, y hasta más diferencia mayor, como cuando la Güera Rodríguez se casa con estos señores de 70 años. Y procrearon 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 8, perdón. El hecho es que Margarita tiene funciones políticas, por eso me pareció importante
compartirlo con ustedes. No solamente es la interlocutora de su marido en materia política, sino también hace una digna representante cuando tiene que irse a Estados Unidos. Y pues tampoco comparte las ideas de fanatismo religioso de la mayor parte de las mujeres de la época, por eso también la hace especial. Ella pierde a sus 2 hijos en Estados Unidos cuando estaba sola, sin el marido, entonces sus cartas son verdaderamente desgarradoras. Y sobre todo porque pierden al mayorcito que le decía Juárez el negrito, Toñito, porque se parecía yo creo que a él, y pues creían que ya se les había logrado, porque eso todavía lo dicen las mujeres hoy día, pues tuve tantos, pero se me lograron solamente tantos, porque pues los otros se les mueren, ¿verdad? Bueno, entonces cuando un niño pasaba de 2, 3 años ya se consideraba que ya se iba a lograr. Entonces el que hayan perdido a Toñito de 7 años pues fue una cosa terrible. Y las cartas pues son muy tristes, pero lo que ella dice hace una crítica del fanatismo religioso de la madre y la tía de Matías Romero, que era el representante del gobierno allá en Estados Unidos, porque dice que estas señoras no piensan más que en confesarse y ayunar y en indulgencias, que son muy cerradas, que creen que todos los protestantes se van a condenar y solo las fanáticas como ellas se van al cielo. Entonces, pues sí, es una mujer fuera de serie en este momento en el que la mayor parte de las mujeres estuvieron en contra de la reforma. En Estados Unidos pues le avisa de todos los actos políticos que hacen allá, que se confían los mexicanos en que Estados Unidos va a ayudar al país a salvarse frente a los franceses. En fin, son muy interesantes las cartas de Margarita. Y cuando regresa, pues entabla una muy buena relación con William Seward, que pues era nada menos que el secretario de Estado poderosísimo en Estados Unidos. O sea que hace un papel pues decoroso, muy digno en su papel de esposa del jefe del Estado mexicano. Y cuando muere, se da un debate muy interesante en la prensa, porque pues le hacen todo tipo de recibimientos cuando regresa de Estados Unidos, la gente la quiere mucho, le ponen todo tipo de nombres, la esposa del Libertador, la madre de la patria, y cuando muere, que muere muy joven, a los 45 años, pues toda la sociedad sale en masa, la gente, a despedirla, y los únicos que callan pues son el clero. No hay repique de campanas. Entonces Juana Mateos, que escribe un artículo al respecto en la prensa, pues critica al clero por esto, pero Ignacio Manuel Altamirano le responde y le dice que mejor que no hayan empañado pues el entierro de una mujer republicana. La reforma dio por resultado que las mujeres pues tuvieran acceso a la educación, y vino un boom de textos escritos por mujeres y también para mujeres, tanto femeninos como feministas. Una de las mujeres más destacadas en esos años va a ser Laureana Wright, ya al finalizar el siglo, y su artículo sobre la emancipación de la mujer por medio del estudio habla de que la mujer ha sufrido la opresión durante todo este tiempo y tiene que liberarse a través del estudio. Surgen otros proyectos interesantes como La Siempre Viva, de la maestra Rita Cetina en Mérida, que va a fundar una sociedad literaria y científica
una revista que también se llama La Siempre Viva y una escuela privada para enseñar, para preparar a las mujeres. Y Laureana Wright va a fundar las Violetas del Anáhuac, en donde difundirá todas estas ideas feministas. Por ejemplo, dará cuenta de la represión que hay en Wyoming cuando están pidiendo participar en la toma de decisiones junto con los esclavos que están pidiendo la libertad, y cuando en Wyoming se da por vez primera el voto para asuntos locales a las mujeres de toda la Unión Americana. Todos esos datos los difunde Laureana Wright a través de sus escritos. Y es la única mujer que entra a la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, que era un cenáculo que había fundado Valentín Gómez Farías, y era donde se reunían pues los intelectuales y científicos de la época, y Laureana Wright ingresa a esta institución. Hay otras mujeres que van a hacer también obras de prensa cotidiana o por lo menos mensual, de revistas, como Concepción Jimeno, por poner solo unos ejemplos. Aquí está doña Rita Cetina con Siempre Viva, que tuvo alumnas muy destacadas como Elvia Carrillo Puerto, Dolores Correa y Rosaura Zapata. Y las maestras van a distinguirse muchas, además de Rita Cetina, pues Dolores Correa, tabasqueña, que funda el Colegio de María, de educación laica para las niñas, y Rosaura Zapata, que va a estudiar los jardines de niños y que va a traer y a destacar la importancia de la educación preescolar. También poco a poco van entrando las mujeres a la universidad, y bueno, pues aquí tenemos a las tres primeras. Doña Margarita Chorné será la primera dentista. Ella no estudia la carrera en las aulas porque no había, desde luego, facultad de odontología ni escuela de odontología, sino que la dentistería pues se estudiaba empíricamente en los consultorios, en este caso Margarita de su padre, pero sí necesitaba sustentar un examen frente a un jurado universitario de médicos para que le dieran su licencia y ejercer. Y Margarita Chorné fue muy exitosa, es más, tuvo reconocimiento de mujer, por ser la primera mujer en toda América Latina en recibir un título universitario. Recibió un reconocimiento de Francia en este sentido. Y la prensa, si uno lee lo que dice la prensa, pues la prensa dice que sí, que tiene mucho éxito porque la delicadeza de las manos femeninas pues lastima menos a los pacientes, y no destacan que trajo la utilización del éter a México. Pero eso no lo destaca la prensa, le atribuye a la delicadeza de las manos femeninas el que tenga tanto éxito profesional. A la que no le fue nada bien fue a doña Matilde Montoya, la primera médica que sí estudió en las aulas, y bueno, tenía unos problemas terribles porque no podía ver un cadáver, porque pues esto era indigno, y menos si estaban enfrente todos sus compañeros. Entonces, pues tuvo muchas dificultades para sus estudios, pero después se fue a querer ejercer en Puebla, y en Puebla no la dejaron ejercer porque hubo toda una campaña de que cómo una mujer iba a ser obstetra. Imaginen, iba a traer al mundo, ayudar a parir a otra mujer, porque ya los médicos, los hombres, habían monopolizado estas tareas en las personas que podían pagar, obviamente,
esta atención médica. Las demás seguían atendiéndose con parteras como se siguen atendiendo con las parteras tradicionales hasta la fecha. Y la primera abogada fue María Sandoval, que también tuvo muchos problemas para ejercer lo que ella quería, que era el derecho penal. Es más, en su tesis defendió el caso de una mujer que había matado a su esposo en defensa propia, y no la dejaron que se dedicara al derecho penal porque no era apropiado para una mujer. Ella fundó la Sociedad Protectora de la Mujer, así como una sociedad internacional femenina, fue una feminista activa. Y finalmente les puse este cuadro de cómo estaba el interés de hombres y mujeres en cada área, desde la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, veremos que había muy poquitas mujeres, el 10% de 719, 7. En medicina de 338 solo 18. En comercio también. En bellas artes, un poquito más, también eran 17.3%. Y vean la diferencia entre los alumnos que querían ser profesores con las alumnas: 58 hombres y 588 mujeres, el 91%. Y en ingenierías, sí, 0, 150 hombres y ninguna mujer. Bueno, con esto acabamos el primer tema de esta sesión, y pasamos rápidamente a ver el otro para que ustedes vayan formulando sus preguntas de los dos. El siguiente tema, le titulamos, según el temario que seguramente les fue entregado cuando ingresaron al curso, vamos a hablar ahora de cómo estas maestras, estas normalistas, se convirtieron en revolucionarias. Y bueno, vamos a encontrar aquí sí a una serie de mujeres muy activas. De ellas yo quisiera empezar por destacar a Dolores Jiménez y Muro. Ella se distinguió no solamente por ser maestra normalista y hacer conciencia a sus alumnos de las injusticias, sino que pasó ya a organizar clubes políticos femeninos. Y desde luego militó en el antirreeleccionismo, así como otras veremos que van a fundar sus propios periódicos o revistas. Ya vimos a Laureana Wright, pero en el proceso de la revolución surgirán muchas más. Y hay también mujeres que no solo son maestras, enfermeras, sino que también hay las que se cortan las trenzas, se quitan las faldas y echan bala, y se van a la revolución y llegan a ser coronelas. Vamos a ver que hay diversos grupos de mujeres, y las que son indispensables y todo el mundo recuerda es el grupo de las soldaderas. Con la revolución del inicio del siglo XX pasa exactamente lo contrario que lo que pasó con la independencia. ¿Se acuerdan que de la insurgencia los nombres que recogen los cronistas, los historiadores, son los de las mujeres de clase alta? Mientras que de este movimiento se va a recoger y reconocer al colectivo de las soldaderas, que son evidentemente una parte esencial del proceso revolucionario, pero hay las que
pues algunas de mis compañeras feministas les dicen soldadas, en fin, vamos a decirles soldadas, o sea que son las que inclusive reciben paga para estar en las trincheras de la revolución. Y las Adelitas, que son las novias de los soldados, las Marietas, las alegradoras, y las Marías, que todavía este término se sigue usando hasta la fecha, que son las compañeras de los revolucionarios que van descalzas a pie detrás de su hombre que va montado a caballo, desde luego, cargando a los niños y todos los utensilios para hacer los frijoles y las tortillas. Y también hay a las que les llaman las cucarachas y las roscas, que son las trabajadoras sexuales. El hecho es que la revolución no se entiende sin las soldaderas, pero todas las revoluciones populares, también la de independencia, lo que pasa es que de ahí no se recogió su quehacer como colectivo, y de la revolución de 1910 sí. El proceso revolucionario inicia inclusive antes de 10 en contra de la dictadura. Los liberales, y así se van a llamar, formarán un círculo, el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, del personaje que acabamos de ver que discutía en la Constitución de 57 y que fue sin duda uno de los más influyentes legisladores de esta Constitución. Pues van a retomar las ideas que quedaron pendientes del liberalismo en el siglo XIX. Porque si bien se plantearon los derechos de las mujeres, se plantearon inclusive los derechos de niños, de ancianos, los de los indígenas, las comunidades indígenas también, estas ideas no quedaron en la Constitución porque las plantearon un grupo minoritario. Entonces, lo que sucede al inicio del siglo XX, en plena dictadura porfirista, es que se retoman todas estas ideas sociales que no habían quedado establecidas en la Constitución y que en la etapa porfirista pues se habían agigantado estas desigualdades sociales. Se había concentrado el poder y se había concentrado la riqueza, se había hecho la ley deslindadora de terrenos baldíos y se habían formado grandes monopolios, latifundios, como en Chihuahua, en donde 5 familias eran dueñas de todo el estado de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. Entonces hay un movimiento de los que van a ser los miembros del Partido Liberal, que escribían en El Hijo del Aguizote y que un día le ponen un festón negro a la portada del edificio, la fachada del edificio donde trabajaban, diciendo la Constitución ha muerto, señalando que la dictadura no estaba cumpliendo con la Constitución, mucho menos con las leyes de reforma, que se habían suprimido las libertades y exigieron no solo derechos políticos, sino derechos sociales. Y este Partido Liberal, que viene del Círculo Liberal Ponciano Arriaga, y de que después se va a radicalizar y se van a pasar al anarquismo, los hermanos Flores Magón, pues van a llamar a las mujeres a que se incorporen a la lucha. Y en el periódico Regeneración hay un texto de Ricardo Flores Magón donde le dice a la mujer que ella es tan esclava como son los trabajadores y que si no entiende de política, pues que sí se dé cuenta que el tema es de vida o muerte y que se incorpore a la lucha. La que le dio el nombre de periódico de combate a este periódico de los Flores Magón va a ser Margarita Magón, su madre,
y van a participar muchas mujeres cerca de los magonistas que van a tomar después diferentes sesgos en el proceso revolucionario y que van a ser encarceladas por sus actos proselitistas. Entre ellas encontramos a Elisa Acuña Rossetti, a Juana Belén Gutiérrez, a María Refugio Vélez, entre otras. Y hay un tema que cabe destacar del programa del Partido Liberal que van a dar en 1906, que es el reconocimiento del trabajo doméstico, que todavía no se reconoce hasta la fecha. Vamos, ni a las trabajadoras que van de casa en casa a hacer estos servicios no cuentan con las prestaciones sociales que deben contar. Pues este tema fue tratado en 1906, diciendo que este era un trabajo que tenía que tener una remuneración y que debería de tener todas las prestaciones sociales como cualquier otro trabajo. El movimiento magonista, como les dije, se radicalizó, fueron perseguidos, se fueron a Estados Unidos, allá se unieron a los grupos anarquistas y entonces hay una bifurcación, los que se quedan en el anarquismo y los que se incorporarán, como el propio Camilo Arriaga, al movimiento de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero en un principio apoyó a Regeneración, inclusive financió que saliera el periódico, pero después cuando ya están en el anarquismo, pues Madero ya se separa. Y va a venir pues el partido antirreeleccionista, y en estos clubes antirreeleccionistas las mujeres van a participar activamente. Va a haber diversos clubes solo de mujeres, como el Club Liberal Discípulas de Juárez, que fue fundado por Juana Belén Gutiérrez en Minas Nuevas, Chihuahua, o el de Antonia Nava en Matehuala, en San Luis Potosí, así como el de las Hijas de Cuauhtémoc, de Dolores Jiménez y Muro, que después cambió su nombre por Hijas de la Náhuac. Y estas ya no solamente van a pedir igualdad política, sino también, ya veremos más adelante, libertad sexual. Protestan primero es muy interesante que la primera manifestación que se hace en contra de la séptima reelección del dictador la protagonizaron las mujeres encabezadas por Dolores Jiménez y Muro en la estatua de Cristóbal Colón. Y las llevaron a la cárcel, desde luego, y pues ahí organizó una huelga de hambre y las dejaron libres. Era tal el descontento social que van a haber una serie de movimientos que pues ya hablan de la necesidad de un cambio, y ese cambio Madero intentó que se hiciera por vías pacíficas, escribiendo su libro La sucesión presidencial, en el cual hacía todo un análisis de la situación de México y pedía que solo se abriera el juego democrático en la vicepresidencia. Pero bueno, pues finalmente esto no sucedió, porque cuando hace su campaña por todo el país, Madero pues va a ser encarcelado cuando sean las elecciones. Y entonces no le queda otra alternativa que llamar a las armas para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, inclusive hasta la hora pone en su llamado a tomar las armas. Pero antes de esto hay huelgas muy importantes que hablan pues de la situación miserable de los trabajadores, como la huelga de Cananea en Sonora, de los mineros, que es apoyada por todas las mujeres. Y hay que decir que Juana Belén, que es una gran revolucionaria, fundó un periódico que se llamó Vesper, en donde denunciaba la situación infrahumana en la que vivían los mineros, porque ella estaba casada con uno, ella se casó
con Cirilo en Mendoza y sabía de lo que estaba hablando, y otra vez la metieron a la cárcel, la llevaron a la cárcel muchas veces. El tema de Cananea pues era un tema que se generalizaba en todo el país. Se les había dado todo tipo de facilidades a los extranjeros para invertir en nuestro país, para salir de la bancarrota, para lograr un superávit que finalmente lo logró Limantur, pero a costa de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Y ese es el caso de la huelga de Cananea, donde pues los mexicanos ganaban menos que los estadounidenses y eran maltratados, piden mejoras y bueno, pues se enfrentan a la represión. Y hay otra huelga muy significativa, que es la huelga de las fábricas textiles de Veracruz, la huelga de Río Blanco, a la que se van a sumar diferentes trabajadores y trabajadoras, porque acuérdense que la mujer desde la época prehispánica se le había enseñado que su trabajo era el telar. Entonces entra a trabajar en las fábricas textiles. Y aquí van a participar pues ya no solamente apoyando a sus parejas, como en el caso de las mujeres y la huelga de Cananea, sino que va a ser ya como trabajadoras que ellas mismas eran, y hay lideresas como Isabel Díaz de Pensamiento, Dolores Ladós, Carmen Cruz, y la más aguerrida de todas, que fue Lucrecia Torres, que se le conocía como la Virgen Roja, que se enfrentaba a la represión. La represión fue terrible, están las fotografías de los ferrocarriles llenos de los cadáveres de los trabajadores. Se mandó al ejército a reprimirlos, y bueno, pues el ejército entra a matar, y bueno, pues estos son los antecedentes de que haya ya un estallido revolucionario generalizado. Uno de los momentos iniciales pues de esta revolución que encabezará Madero, porque nosotros hablamos de la Revolución Mexicana como si fuera una, es un proceso, pero es un proceso en el cual hay varios movimientos revolucionarios que en algún momento se unen en contra de un enemigo común, del dictador Porfirio Díaz y después de su continuador, el usurpador Victoriano Huerta, pero que en muchos momentos corren en forma paralela y después se van a enfrentar en una guerra civil en la última parte de lo que llamamos el proceso revolucionario. Pero los prolegómenos de este proceso se dieron pues desde que los Flores Magón se enfrentan a Porfirio Díaz, con las huelgas de Cananea y Río Blanco, y con las acciones de los clubes antirreeleccionistas, de los cuales destaca el de Puebla porque fue reprimido en forma sangrienta. Resulta que ahí el líder del club antirreeleccionista era Aquiles Cerdán, hermano de Carmen Cerdán. Tenían pues ahí reunidas una serie de armas, esperando pues que se diera la fecha para lanzarse a la lucha, pero se descubrió que tenían este armamento y entonces fueron atacados por las tropas federales. Y ahí tiene usted la descripción que hace don Isidro Favela de la acción valiente de Carmen Cerdán. Carmen Cerdán, como toda la familia de los Cerdán, su madre, su cuñada, etcétera, se dedicaban pues a repartir propaganda, pólvora, y Carmen Cerdán utilizaba el seudónimo de Marcos Serratos para mandar sus mensajes, y creían que la población les iba a apoyar. Y entonces cuando los dejaron solos
y por eso es que Aquiles Cerdán se escondió en el sótano, porque esperaba que llegaran los demás partidarios del movimiento a apoyarlos, y por eso no huyó, como pudo haberlo hecho, según nos refiere el texto que tienen ustedes de Isidro Fabela. Y es la escena que ustedes habrán visto representada por algunos pintores, en donde Carmen sale con un rifle en la mano en el balcón a llamar a la gente a que no los dejen solos, pero pues lamentablemente sí los dejaron, y bueno, pues ahí muere Aquiles Cerdán. Otra maderista importante que hay que mencionar es Sara Pérez. Sara Pérez era la compañera de Madero, ella era queretana, y tuvo una actuación importante, así como Margarita, acompañando a Madero en toda la gira y después luchando por la vida del presidente y también del vicepresidente Pino Suárez. Y ella refiere pues la intervención del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en todos estos hechos. Ella misma va a ver a Henry Lane Wilson, se entrevista con él para pedirle por la vida de su esposo. Se burlan de ella en la prensa porque se queda pues acompañar a Madero para que no lo maten en la cárcel, y entonces le dicen el zarape de Madero, que pues es una cosa poco respetuosa para una mujer que estaba pues luchando por la vida del que en ese momento era el presidente de México. Y después pues va a irse al exilio, pero tuvo también una labor importante fundando la Cruz Blanca neutral para curar a los heridos del proceso revolucionario. Y en los grupos zapatistas fue donde hubo más mujeres. Muchas maestras se incorporaron al grupo zapatista, entre ellas Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén, y es importante, Eulalia Guzmán, por ejemplo, es historiadora, ella cuenta cómo ella y otras maestras de lo que ahora es la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad iban a llevarles municiones a los zapatistas, que las llevaban escondidas en las faldas. Entonces el zapatismo contó con muchas mujeres, inclusive había la prohibición de las violaciones y hubo el reconocimiento a las que mandaron tropa y se les dio grado pues, de capitana, de coronela, inclusive hasta de generala, como fue el caso de Jiménez, Dolores y Muro. Los villistas pues son otra cosa, ahí tienen la idea que tenía Francisco Villa de la mujer, que decía que había que amarlas, protegerlas, por eso se casaba con todas, no tenía problema él. Inmediatamente traía a un señor que fingiera que era cura y ya los bendecía y santo remedio. Entonces él decía que pues había que protegerlas porque eran incapaces, fíjense, de discernir por sí mismas entre el bien y el mal. ¿Qué tal, Primero prohibió que fueran las mujeres acompañando a sus hombres a la lucha porque les quitaba movilidad. Pues el que fuera con los zapatistas iban las mujeres, los niños, todo. Entonces esto les quitaba eficiencia desde el punto de vista estratégico militar. Pero hubo una protesta generalizada de la tropa porque pues quién les iba a dar de comer, quién iba a echar las tortillas, quién iba a hacer todo esto, quién los iba a curar, quién los iba a enterrar. Y también pues servían de correos, de espías, y ya dije pues las que también lucharon con las armas. El hecho es que es famoso porque
una vez le dispararon de un lugar donde había un grupo de mujeres y como estas no le dijeron quién había sido, mandó a matar a todas las fusiló. Pero sí tuvo a algunas mujeres que tuvieron pues el trabajo de pagadora, alguna la reconoció como coronela, pero es famoso en el norte del país pues toda la depredación, sobre todo de violaciones. Las mujeres tenían que ser escondidas cuando llegaban las tropas revolucionarias, sobre todo las villistas, para no ser violadas. En las filas carrancistas, la siguiente etapa, después de que matan a Madero, Madero no puede consolidar su gobierno democrático porque pues era un hombre pacifista y había dejado íntegra la estructura del ejército porfirista. Ustedes se imaginarán si lo iban a ver con buenos ojos. Entonces, evidentemente, viene la contrarrevolución, acaban con su gobierno y con su vida, y viene la segunda etapa de la revolución, que es en contra de Victoriano Huerta, que fue el que traicionó a Madero y lo mató. Entonces, Carranza encabeza esta etapa, y aquí también vamos a encontrar a una serie de mujeres muy destacadas, de las cuales la más significativa es Hermila Galindo. Ella influyó, aunque hay algunas compañeras que me dicen, no, esto de la ley del divorcio que hace Carranza, lo hace porque querían los señores generales revolucionarios dejar a sus esposas viejas y casarse con una jovencita, y para eso necesitaban la ley del divorcio. Pero la verdad es que si nosotros leemos la documentación de Carranza, los propios escritos de Hermila Galindo, vemos que no fue por esta razón nada más, y en la ley del divorcio se habla de que cuando un matrimonio es un fracaso, la mujer se convierte en víctima del marido, en una esclava, y que es indispensable que pueda desvincularse de con la disolución del vínculo matrimonial que se va a dar en estos años. Hermila Galindo también será después la que promueva la ciudadanía limitada de las mujeres ante el constituyente de 1916-17. De Dolores Jiménez y Muro, bueno, pues ya les había yo hablado de todo lo que había hecho esta mujer, nacida en Aguascalientes, maestra normalista, de los clubes femeniles antireeleccionistas, pero me faltó, y es importante destacarlo, decirles que ella misma redactó un plan revolucionario. Redactó un plan en el que hablaba de que se tenían que devolver las tierras a los campesinos, debería de haber aumento salarial para los trabajadores de ambos sexos, jornada de 8 horas, todo esto ya lo había planteado el programa del Partido Liberal en 1906, pero Dolores Jiménez y Muro lo retoma, la libertad de expresión, la reorganización de los municipios y la protección a las comunidades indígenas. Es aprendida en varias ocasiones, pero logra salir de la cárcel y finalmente se incorpora a las filas de Zapata, es a la que le dan el grado de general brigadier. Muere a los 75 años. Vamos a ver que todas estas mujeres que les estoy destacando, todas mueren entre 75 y 77 años, o sea, son longevas para las expectativas de vida de ese momento. Juana Belén Gutiérrez, pues les referí ya que fundó Vesper, que denunciaba las injusticias en contra de los mineros, fue miembro del Club Liberal Ponciano Arriaga, después fue maderista y después se unió al zapatismo y fue coronela. Y Hermila Galindo
era maestra de taquimecanografía, una gran oradora. Ella pues trabaja a favor del maderismo, y en el primer congreso feminista, hay 2 congresos feministas y los 2 son auspiciados por Salvador Alvarado, un general sinaloense que va a Yucatán como comandante y gobernador, porque había que cuidar pues el Enequén, que entonces daba muchos recursos para poder pues tener la revolución constitucionalista, como comprar armas, municiones, etc. Y ahí él es el que auspicia, es otro de los hombres feministas, auspicia el primer congreso, trae a las maestras de toda la península de Yucatán, pero en el primer congreso se decepciona mucho de los resultados, porque la ponencia más revolucionaria, desde luego, fue la de Ermila Galindo, que ya en ese momento era secretaria de Carranza, y que va a proponer en su ponencia La mujer del porvenir, que las mujeres tengan cualquier cargo público, que voten en las votaciones municipales y que tengan también educación sexual, lo que ahora llamamos educación sexual. Esto escandalizó a todas las maestras ahí reunidas, y la conclusión es que sí votaran, pero no fueran votadas porque todavía no tenían la experiencia política. Ellas mismas consideraban que no la tenían. Entonces, esto decepcionó mucho a Salvador Alvarado. Hubo un segundo congreso ese mismo año, al finalizar el año, y ya fue más reducido, y desde luego ya pidieron votar y ser votadas, porque ahí ya estuvieron las maestras más radicales. Y Ermila Galindo fundará la revista La Mujer Moderna, en donde se dedicará a difundir todas estas ideas a favor de la igualdad jurídica, política y de educación sexual. Entonces, inclusive la atacan muchísimo, y ella hace una magnífica defensa de sus ideas a través de sus escritos. Otras mujeres que hay que mencionar son las enfermeras, que sin duda es otra de las profesiones que sí era bien vista por la sociedad, igual que la de maestras, menos la de taquimecanógrafas, déjenme decirles, porque estaba menos vinculado con la calidad materna, mientras que el ser enfermeras, bueno, pues curaban a los hijos, pues podían curar a los enfermos. Y pues se van a formar diferentes cruces blancas, la constitucionalista, y en ellas pues van a trabajar estas mujeres, de las cuales pues se han recogido ya algunos de sus nombres en obras que actualmente ya están publicadas. Finalmente, otro rubro importante en el que participa la mujer una vez consumada la revolución es en el área educativa, que había participado, como ustedes vieron, desde principios de siglo, pero que va a ser un motor fundamental para cuando se establecen, a partir del gobierno de Carranza, una vez promulgada la Constitución, las escuelas rurales. Las escuelas rurales se establecen precisamente para que la población del campo pues salga del fanatismo. Y aquí vemos que las maestras rurales, y contamos con pues todas las descripciones de lo que hacían, inclusive porque tenían que informar cuáles eran sus tareas, y podemos ver que eran el centro de la población. No solamente enseñaban a leer y escribir a los niños, sino también a los adultos, vacunaban, daban clases de higiene, eran las únicas que contaban con libros. O sea, la maestra rural se vuelve el centro
de los proyectos, sobre todo, por ejemplo, cuando se establece la educación socialista en tiempos de Lázaro Cárdenas. En conclusión, pues las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres en cuanto a otorgarles la ciudadanía. En lo que sí hay que decirlo, hubo un paso que fue pues muy avanzado para el mundo de la época, no solamente para nuestro país, fue el establecimiento de los derechos sociales en la Constitución, cosa que no se había hecho en ninguna constitución del mundo. Después de la Constitución de 1917 se va a incorporar en la Constitución de Weimar en 1919 en Alemania. Y en estas, entre los derechos sociales que se da a las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, se incorpora específicamente un rubro para las mujeres. Y se establece algo que no se había establecido en ninguna otra parte del mundo en ese momento, que las mujeres embarazadas no deberían de tener trabajos físicos y que se les debería de conservar su salario y tener licencia de 3 meses. Eso que tenemos ahora, pues se estableció desde 1917. Y esto fue sin duda pues sí un avance importante para las trabajadoras. No quiere decir que se haya puesto en vigor al día siguiente, ¿verdad? Además, para que parara después la revolución tardó todavía tiempo, la lucha armada, etcétera, pero fue un antes y un después para los derechos de las trabajadoras. Había habido también huelgas de mujeres que ya mencionaré en la sesión siguiente, de las zaraperas de Puebla, por ejemplo, o las cigarreras de la Ciudad de México, que a trabajo igual no recibían salario igual. Por el mismo trabajo les pagaban mucho menos que a los compañeros hombres que realizaban las mismas labores. Entonces, bueno, este tema de las mujeres embarazadas fue sin duda pues un gran avance para ese tiempo. Y ya mañana pues veremos qué sigue en la lucha por la ciudadanía. Ahora veremos si tienen algunas preguntas. A ver, Ingrid Douglas de Los Ángeles nos dice que el supuesto matriarcado que se da entre los zapotecas del Istmo de Tehuantepec es la excepción a la regla. No, bueno, no es un matriarcado realmente. Esto se ha querido ver porque las mujeres se paran a bailar y van adelante en las calendas, en fin, en las fiestas que se hacen en los pueblos, pero está muy, ¿cómo les podría yo decir?, exagerada la fuerza de la mujer. No podemos decir que sea realmente un patriarcado. Si bien, les digo, ellas van por delante y bailan, aunque los hombres estén sentados, en fin, son libertades que no siguen otros grupos de culturas originarias. También nos pregunta una compañera de APA UNAM, ¿cuál es mi feminista favorita? No, pues eso está muy difícil de contestarle. La verdad es que en cada etapa hay mujeres muy interesantes y pues todas las que les he mencionado tienen pues
cosas admirables. Vamos, desde Josefa, al no darse por vencida a pesar de que la encarcelaran y salía y seguía con su activismo. Leona, con sus escritos defendiendo el patriotismo de las mujeres, y la Güera Rodríguez, por transgresora, pues me parece una mujer muy liberada de las ataduras de aquella época. Perdón, pero ya se me está cerrando la garganta. Y en cuanto a la época de Reforma, pues lamentablemente, como les dije, no hay más mujeres, por eso les hablé de Margarita Maza, que es muy heterodoxa para las mujeres de la época, porque una mujer que está en contra del fanatismo no era lo común es que todas participaran de ese mismo fanatismo. Y en la Revolución, bueno, pues hay muchas. ¿Qué puedo decirles? Tengo una gran admiración por Dolores Jiménez y Muro, por Juana Belén y por Hermila Galindo, que fueron las tres más activas. Elisa Cuevas, de la FES Acatlán, de APAUNAM, nos dice que los literatos del siglo XXI, como Manuel Paino y otro, bueno, debe ser del siglo XIX, ¿verdad? Manuel Paino es del siglo XIX, cómo concebían a la mujer y cuál es el papel de la mujer en la literatura decimonónica. Doña Elisa sí va a recoger a algunas, pero son pocas. Es más a fines del siglo. Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca es una escritora. Laureana Wright es muy destacada y sí son mencionadas por estos escritores a su vez, pero son todavía pocas. Ahora, respecto a la carta de las mujeres zacatecanas que exigieron ser tomadas en cuenta para la Constitución de 24, ¿hay alguna referencia historiográfica o bibliográfica que nos reporte de su existencia, contenido? Bueno, hoy firma Octavio. Déjeme decirle, Octavio, que estuvo expuesta en el Archivo General de la Nación. Yo fui la curadora de la exposición y la referencia bibliográfica pues está en el catálogo de esa misma exposición. Pero lamentablemente después se extravió esa carta. No se sabe dónde quedó. Y bueno, esto lo he sabido porque un alumno mío quería hacer la tesis sobre este tema y ya no la pudo encontrar. ¿Por qué fue en 1970 cuando se quitó la epístola de Ocampo? Bueno, por la campaña que hizo doña Griselda Álvarez, que se acuerdan ustedes, pues que fue senadora, después fue la primera gobernadora. Entonces ella pues habló con las autoridades correspondientes señalando que la lectura de la epístola pues correspondía a una época totalmente distinta, que no reflejaba los deseos de una mujer al contraer matrimonio, y ella misma, como les dije, escribió una epístola que se leyó en un poco tiempo y después no se siguió tomando para estas ceremonias. ¿Fue por la Conferencia Internacional de 75? No. Lo de la Conferencia Internacional de 75 fue, en primer lugar, fue después. No había 5 años antes esta preparación, ojalá hubiera habido. Inclusive es muy interesante ver que en esta Conferencia Internacional sobre la Mujer que se llevó a cabo aquí en nuestro país, pues México fue de los pocos que estuvo encabezada la delegación mexicana por un hombre, Pedro Ojeda Paullada. Y esto porque el presidente Echeverría dijo que las mujeres no se ponían de acuerdo.
Unas querían que una fuera la jefa de la delegación, otras que otra, y finalmente pues fue un hombre. Y me comenta la misma persona que tiene entendido que muchas leyes y normas se reformaron ante ello. Bueno, se reformarían, vamos a ver cuáles, no recuerdo ahorita alguna específica, lo veré y se los comentaré las que encuentre para la semana que entra. No la semana que entra, no, mañana. ¿Qué puedo comentar de Nelly Campovillo? Bueno, pues es una mujer también muy destacada, todavía no estamos tratando a las mujeres que se desarrollaron en el campo de las artes, ese sería otro tema, no nos daría tiempo, si así apenas está muy apretado para ver el desarrollo conceptual de cuál ha sido la concepción de la mujer en la época prehispánica, en los pueblos originarios, cómo cambia en la conquista y cuál es la transformación que va a tener en el siglo XIX, que vamos a ver que será básicamente su acceso a la educación y ya después ella misma empezará a hacer otros cambios. Que si existe información sobre la vida y la obra de Matilde Montoya y de María Sandoval, sí, y hay incluso tesis, en fin, ustedes pueden, pues ya sea en la Facultad de Medicina o en la de Derecho, o quienes trabajan historia de las mujeres. Sí, pues muy bien, en ciencias políticas también, qué bueno. ¿Qué participación tuvo Dolores Jiménez y Muro en la redacción del Plan de Ayala de Emiliano Zapata? Sí, yo ya no se los mencioné, pero está en la lámina correspondiente. Ella participó en la introducción, que por cierto es un plan muy injusto con Madero, porque tratan peor a Madero que a Porfirio Díaz, imagínense, ¿sí? Léanla y vean, porque luego a veces mencionamos planes o documentos o leyes y nunca las leemos, hay que leerlas. El plan de Ayala Zapata se sintió traicionado por Madero y en la redacción participaron Dolores Jiménez y Muro y también Juana Belén. Y dicen, bueno, pues le dicen a Madero que hay que derrocar a Madero, o sea, es un movimiento que estalla el plan de Ayala a 2 semanas de que había tomado posesión Madero. Como les digo, pues se sienten traicionados porque Madero aceptó el gobierno de un porfirista, de León de la Barra, para convocar a elecciones y en ese lapso pues debilitaron a la imagen de Madero, combatieron a los zapatistas mientras Madero estaba exhortando a Zapata a que dejaran las armas. Entonces por esta razón se sintió traicionado y es muy duro con él, pero por otra parte, por ejemplo, menciona que hay que hacer con las propiedades de los latifundistas lo que Juárez hizo con las propiedades de la iglesia. ¿Cuál era la función de las marietas o alegradoras y cuál era la diferencia entre estas? Bueno, es un nombre más, ¿cómo les diré? Que las menospreciaban a las cucarachas y a las roscas porque decían que estaban, traían marihuana o estaban borrachas o cosas por el estilo. Y pues como que las marietas tienen un nivel superior en ese sentido, no hacían estos desfiguros. ¿Cuál es la diferencia entre las marietas? Bueno, pues creo que son 2 personas las que me la preguntan. Luego, los procesos de emancipación colectiva por la calidad de la vida, como la revolución, reproducen prácticas que perpetúan los valores del patriarcado. Sin embargo, las mujeres siempre hemos estado presentes.
con ese antecedente histórico, ¿cuál sería el papel de los hombres en los movimientos feministas actuales como la Marea Verde? Pues apoyarlos, desde luego, ¿verdad? Esperamos que esto no pare aquí con el rechazo del Senado, sino que continúe. Y bueno, también aquí en nuestro país, que los derechos que tenemos las mujeres de la Ciudad de México se extiendan a todo el territorio nacional. ¿Cuándo estará listo México para ser gobernado por una mujer? Yo creo que ya está. Aun cuando, está en ciertos círculos, porque claro, si ustedes ven la encuesta nacional de género, pues, es que no la han visto, esas se las voy a dar mañana. Ahí verán ustedes que, pues sí, en principio todo mundo, hombres y mujeres, dicen que sí, que le parece muy bien que las mujeres sean presidentas o que tengan cualquier otro cargo, pero ya cuando se les hacen más preguntas, entonces resulta que se va reduciendo el número de hombres que aceptan, incluso de mujeres, que las propias mujeres tengan cargos más altos. Y donde podemos ver que si nos falta mucho, ya lo veremos mañana, es a nivel municipal, que es donde tenemos pues la realidad, porque pues lo que hemos logrado, esta representación paritaria en el Poder Legislativo, pues ha sido con calzador, o sea, se ha obligado por las cuotas, con las que algunas incluso mujeres no están de acuerdo, cuando eran indispensables para romper la inercia que había en contra de que las mujeres participaran. Ya ven lo de las Juanitas, en fin. Entonces, sí, creo que el que haya ganado pues una elección una mujer en la Ciudad de México, está discutida la de Puebla todavía, yo creo que eso no se ha resuelto del todo, pero creo que hay cada vez menos resistencia. Y aquí hay menos resistencia entre mayor educación tiene la persona, hombre o mujer. Todavía en las zonas rurales les cuesta trabajo aceptar, por eso es que hay tan pocas presidentas municipales. Y la primera rectora, ¿cuándo? Pues yo espero que ya, que haya. Bueno, ahorita tenemos 3 rectoras. Tenemos a Yorguli en el Colegio de México, tenemos a Ladrón de Guevara que está en Veracruz, y tenemos a una queretana. Mañana les voy a dar los nombres, no me acuerdo ahorita de su nombre. Ella es la última que ha sido electa, o sea, tenemos 3. Claro, ustedes imagínense cuántas universidades hay en el país. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre venta de nuestro país a manos extranjeras en el Porfiriato y 100 años después, durante este sexenio? Bueno, yo creo que ese ya sería un tema político que no está vinculado específicamente con el tema de la mujer, porque como hay tantas, prefiero darles paso a las que se refieren al tema. Sonia Pardo, ¿qué diferencia hay entre el derecho social de la mujer de esta época y otros países de Occidente? Bueno, en cuanto a prestaciones sociales, en teoría las tenemos, pero en la práctica no. Seguimos viendo una brecha de género en salarios. Y muchas veces las mujeres, por necesidad, aceptan esos trabajos en donde se les pague menos por el mismo trabajo que hacen sus compañeros hombres, con tal de tener el trabajo. Entonces, esto también lo vamos a ver mañana en cuadros comparativos. ¿Qué cree que impide que las mujeres puedan ser docentes, pero no asuman puestos directivos? La estructura educativa. Bueno, pues es que todavía existe ese techo de cristal para los mandos directivos. Ese techo de cristal que aparentemente no hay ninguna traba jurídica que lo evite, pero en la práctica pues no se da.
El autor Fernández de Lizardi, La Constitución para una ciudad ficticia, donde reconoce el derecho al sufragio para las mujeres. Bueno, ya creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya son las 8. Los que decidieron o pudieron estudiar para secretaria o educadora eran mujeres de clase alta. No, las mujeres de clase alta no las verían bien como taquimecanógrafas. No, eran mujeres de clase media emergente o media baja emergente, básicamente. ¿Por qué no hay mujeres líderes en las leyes de reforma? Pues porque estaban imbuidas de las concepciones religiosas y no estaban de acuerdo con la reforma. Sor Juana Inés de la Cruz fue una activista, sí lo considero. Laureana Wright está incluida en la enciclopedia de Oxford como una mujer muy destacada, sí, así es. ¿Cuál es la definición oficial del patriarcado? Pues la supremacía del padre de la familia sobre todos los demás miembros, incluida la madre. Esto se estableció desde la legislación romana y por eso es que nuestro primer apellido es el del padre y no el de la madre, aunque ahora ya hay la posibilidad de optar, pero esto nada más aquí en la Ciudad de México, es otra vez una de las libertades de las que solo gozamos aquí en la capital. Es correcto decir que el poder eclesiástico, al menos en México, siempre ha estado en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, es que ellos creen, su visión de las mujeres y del mundo es que este es un valle de lágrimas. Sí, ¿no? Así es. Este es un valle de lágrimas a donde la mujer, el hombre, todo mundo debe de venir pues a cargar con su cruz. Esto me lo han dicho compañeras que son muy pues religiosas y que han ido a pedir apoyo cuando tienen un problema de un marido golpeador, y entonces el padre les dice que pues que carguen su cruz y que pues ya en el otro mundo Dios las va a recompensar y que por lo pronto pues él es su marido y que lo respeten y se aguanten. Esto es pues algo que ellos lo ven como la forma en la que debe de vivirse la religión, por lo menos algunos. Hay otros, déjenme decirles, que inclusive son partidarios del aborto. Tengo amigos curas muy revolucionarios y una vez ingenuamente le dije a uno de ellos: te vamos a invitar a una mesa en el Museo de la Mujer. Y me dice: Patricia, ¿estás loca? ¿Quieres que me expulsen, que me excomulguen? Te lo digo a ti en privado, pero no lo puedo decir en público. Y bueno, pues así están las cosas. Entonces nos vemos mañana para continuar con sus inquietudes. Muchas gracias. grandesmaestros.unam